El episodio comienza con una escena cargada de tensión y confusión emocional. Manuela, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, besa a Braulio y le atribuye la autoría de una poesía que, según ella, él escribió para ella. Sin embargo, Braulio responde con sorpresa y negación. Asegura que esas palabras no son suyas y se muestra desconcertado por el gesto de Manuela. Quizá porque no esperaba ese nivel de afecto ni la atribución de un sentimiento que él no reconoce. Esta escena inicial no solo establece un malentendido claro entre los dos jóvenes, sino que también revela las expectativas y deseos no expresados que ambos albergan. Manuela probablemente interpreta el beso como una confirmación romántica, una señal de que Braulio siente por ella lo que ella siente por él. Por su parte, Braulio parece atrapado en un torbellino de dudas, no sabe si debe corresponder a ese afecto, pues no se siente autor ni protagonista de la poesía, lo que puede interpretarse como un rechazo implícito o al menos una distancia emocional que Manuela no esperaba. El conflicto se intensifica cuando Braulio decide consultar a su primo Alejo, buscando aclarar el origen de esas palabras poéticas que han generado tanto revuelo. Alejo revela que solo facilitó el encuentro entre Manuela y Braulio, no es el autor del poema ni tiene idea sobre quién podría serlo. Este dato añade una nueva capa al misterio. Existe una poesía destinada a Manuela que se ha atribuido erróneamente a Braulio, y nadie parece saber con certeza quién la escribió. Esta incertidumbre aumenta la tensión, ya que pone en duda la sinceridad del beso y la verdad sobre los sentimientos que motivan ese gesto. La actitud de Braulio en esta situación es emblemática de su personalidad y estado emocional. Se siente confundido y quizás un poco frustrado por verse envuelto en rumores y atribuciones falsas. No le resulta fácil manejar la responsabilidad o carga de un sentimiento que no profesa. En cambio, Manuela actúa con rapidez y emoción, quizá impulsada por el deseo de ser correspondida y valorada, lo que acrecienta el conflicto entre interpretación y realidad. Esta dinámica de malentendidos románticos, donde los sentimientos se expresan y se perciben de maneras opuestas, es un ingrediente clásico en las historias de amor complejas. Aquí, la poesía, que en sí misma es un símbolo de expresión íntima y sincera, se convierte en un elemento ambiguo que genera distancias en lugar de acercamientos. La pregunta sobre la autoría no es solo literaria, sino también emocional. ¿Quién siente realmente lo que expresa el poema? ¿Y qué significado tiene entonces el beso de Manuela para Braulio? Cabe destacar que Braulio no parece rechazar el beso de manera explícita, sino que se muestra ausente o dubitativo, lo que sugiere una lucha interna entre lo que siente, lo que se espera de él y la verdad que quiere mantener. Alejo actúa como un puente que une a los personajes, pero sin aportar respuestas claras, lo cual es una estrategia narrativa eficaz para mantener la tensión y el interés en el misterio. No todo se resuelve con una consulta rápida, sino que la incertidumbre persiste. Paralelamente, esta situación evidencia las diferencias en la manera de manejar las emociones entre Manuela y Braulio. Mientras que Manuela se muestra directa y apasionada, Braulio es reservado y evasivo, y esta incompatibilidad obstaculiza la comunicación además de añadir un matiz de tristeza y frustración al episodio. El desenlace de este primer segmento deja al espectador con la duda central. ¿Quién escribió realmente esa poesía que desencadenó el beso y la confusión posterior? Y más allá de la autoría, ¿cómo afectará esta incertidumbre a la relación entre Manuela y Braulio? La ambigüedad es palpable y se percibe un cambio inminente, pues la sinceridad de los sentimientos queda en entredicho y la verdad parece esquiva. Además, la reacción misma de Braulio, su negación, su búsqueda de respuestas y su distancia emocional, funciona como un indicador sólido de que el conflicto va mucho más allá de un simple malentendido pasajero. La tensión quedará latente, preparada para ser explorada en la próxima escena, en especial con la introducción de un nuevo elemento. La posible revelación de Enriqueta, la madre de Braulio, que añade complejidad al entramado narrativo y promete envolver la verdad en una capa extra de manipulación o sorpresa. Así, en este primer tramo la historia se posiciona en el terreno de las emociones contradictorias, las dudas sobre intenciones ocultas y la dificultad para hallar certezas en medio de gestos ambiguos. El espectador queda expectante, ansioso por saber qué ocurrirá con Manuela y Braulio, y sobre todo, quién es el verdadero autor detrás de aquel poema que puso en marcha esta cadena de desconfianzas y sentimientos cruzados. La siguiente sección promete revelar las claves ocultas tras la poesía y el significado del beso, en especial con la aparición de Enriqueta y sus secretos, que sin duda afectarán el triángulo entre Manuela, Braulio y la misteriosa autora del poema. La tensión apenas comienza. La historia da un giro inesperado cuando Enriqueta, la madre de Braulio,
Aparece y revela un secreto que hasta entonces permanecía oculto. Fue ella quien envió la poesía a Manuela, sin que su hijo tuviera conocimiento alguno. Esta revelación no solo sorprende por la autoría, sino que añade una nueva capa de complejidad al enredo sentimental que involucra a Manuela y Braulio. El espectador siente cómo la sinceridad de los sentimientos queda en entredicho, pues ahora la poesía, símbolo de un posible amor, se descubre manipulada desde otro extremo. Enriqueta emerge así no solo como una madre protectora, sino como una figura que, con intenciones aún no claras, interviene para influir en la relación de su hijo con Manuela. Mientras tanto, Braulio continúa negando el beso que Manuela afirmó darle. Esta negativa persistente genera desconcierto no solo en Manuela, sino en quienes observan la historia. Si él rechaza haberla besado y reniega de la poesía, ¿qué significa entonces la reacción de Manuela? Aquí surge un juego de percepciones distorsionadas, donde la verdad parece evadirse constantemente. Braulio no solo está confundido, también incómodo ante la situación, lo que sugiere que hay algo más detrás de su actitud distante y tajante. La intervención de Enriqueta, con su acto de enviar la poesía sin revelar su verdadera autoría, introduce un elemento de manipulación, quizá con la intención de proteger a su hijo o facilitar un acercamiento entre Braulio y Manuela. Sin embargo, esta intromisión genera más desconfianza que cercanía, y el relato se impregna de la tensión tan característica de los secretos familiares. ¿Por qué Enriqueta decidió actuar a escondidas? ¿Qué busca realmente? Esta ambigüedad invita a cuestionar su fiabilidad y la carga emocional que sus decisiones tienen en Braulio y Manuela. La escena se desarrolla en un ambiente denso, dominado por el desconcierto. Manuela muestra frustración y tristeza ante la negativa de Braulio, mientras él mantiene su postura sin dejar espacio a la duda. Esta tensión evidencia un desencuentro profundo. Mientras Manuela quiere creer en un sentimiento genuino y correspondido, Braulio se refugia en su negación, quizás para protegerse o aclarar las cosas desde su verdad. La dinámica refleja la complejidad de las emociones humanas cuando se enfrentan no solo a lo que se siente, sino a lo que se quiere o teme que sea verdad. Además, la figura de Enriqueta añade una nueva dimensión: el control y la influencia maternal que puede empujar a los hijos hacia ciertos destinos emocionales sin que ellos estén completamente conscientes. La poesía no es solo un objeto de amor, sino un instrumento de poder y manipulación afectiva. Esta lectura aporta un contraste entre el deseo sincero y la realidad de los actos que se llevan a cabo en la sombra, complicando aún más la trama. Con esta información, la historia se aleja de un triángulo amoroso simple para implicar un secreto familiar más profundo y, potencialmente conflictivo. Por un lado, está la inocencia y sinceridad que podría representar Manuela, por otro, la duda sembrada por la aparición de Enriqueta, que mueve las piezas del juego. El desconcierto se convierte en la emoción dominante, porque nadie sabe con certeza cuál es la verdadera intención ni quién actúa con transparencia o con intereses ocultos. Se abre una interrogante fundamental: ¿a qué responde la decisión de Enriqueta de enviar la poesía? ¿Es un acto de amor, de control o una estrategia con un propósito oculto? La ambigüedad de su personaje invita a observar con atención sus próximos movimientos, pues cada decisión puede alterar el curso de las relaciones familiares y amorosas. Al mismo tiempo, la negación de Braulio sobre el beso no cierra la puerta a que algo haya ocurrido realmente, pero que no quiera admitirlo por miedo, vergüenza o desconcierto. Esto mantiene latente el misterio y potencia el dramatismo, involucrando aún más a la audiencia que desea descubrir la verdad y entender las motivaciones de los personajes. Al concluir esta sección, la tensión crece, el misterio se extiende y la historia se prepara para abordar otro secreto aún más profundo que tendrá consecuencias importantes. El foco se desplaza hacia otro conflicto familiar que complicará aún más el entramado de relaciones, con nuevas piezas ocultas bajo capas de silencio y amenazas. Este giro no solo mantiene el interés en la historia de Manuela y Braulio, sino que prepara el terreno para la llegada de Bárbara y Luisa, quienes buscarán descubrir verdades más oscuras detrás de los secretos familiares. El desconcierto en torno al poema y el beso se convierte en la antesala de un misterio mayor, que plantea preguntas complejas sobre el origen, la identidad y la lealtad. Así, el relato avanza hacia ese núcleo de complicaciones, con la incertidumbre como motor central, ahora teñida de sospecha sobre las verdaderas intenciones de Enriqueta y el trasfondo emocional que mueve sus acciones. La historia invita a no perder de vista las conexiones ocultas y a prepararse para descubrir que detrás de esos
pequeños gestos, como un poema o un beso negado, se esconden secretos que cambiarán para siempre las relaciones entre estos personajes. En medio del suspenso que todavía envuelve a Manuela y Braulio, la historia se traslada a un ambiente igualmente cargado de intriga, la conversación entre Bárbara y Luisa. Estas dos jóvenes protagonizan una discusión crucial centrada en el origen del verdadero hijo de Adriana, un misterio que pone en jaque a toda la familia e involucra la desaparición y posible sustitución de bebés. Desde un principio, su diálogo refleja no solo preocupación por la verdad, sino también miedo y tensión ante la posible revelación de secretos dolorosos. Luisa plantea con firmeza la necesidad de esclarecer qué ocurrió realmente con Adriana y el bebé, insinuando que algo oscuro se ha mantenido oculto bajo la superficie familiar. Bárbara comparte la inquietud, pero muestra cierto recelo a profundizar en ese pasado turbulento, reflejando un conflicto interno entre el deseo de verdad y el temor a las consecuencias de esa verdad. El tono de la conversación sugiere que ambas saben que alguien protege celosamente esta información y que no se detendrán hasta descubrirla. En este contexto, las parteras Pura y Petra emergen como piezas clave del misterio, cada una con una actitud diferente que marca las dinámicas del secreto. Pura se presenta como una mujer imponente, cuyo porte se acompaña de amenazas veladas hacia Luisa cuando insiste en conocer la verdad. Sus palabras, intimidantes y cargadas de tensión, transmiten el peso de lo que guarda, mostrando la mezcla de conspiración y miedo que domina la escena. Pura está decidida a mantener el silencio a toda costa, consciente del daño que podría causar la revelación. Por otro lado, Petra adopta una posición más dubitativa. Aunque comparte el secreto, su silencio no responde solo al miedo, sino también a un dilema moral. Su vacilación sugiere que la verdad, por dolorosa que sea, debería finalmente contarse. Este contraste entre las parteras enriquece la narrativa mostrando las diferentes formas en que el silencio actúa, como fuerza opresora o agonía interna. Mientras la tensión escala, proteger el secreto se vuelve prioritario para los involucrados. Sin embargo, se percibe la firme determinación de Bárbara y Luisa para continuar, anticipando choques inevitables con quienes desean preservar el velo de misterio. La atmósfera se vuelve densa y cada palabra parece tener doble sentido, haciendo que el espectador sienta la presión que enfrentan estos personajes, atrapados entre la verdad y la mentira. La llegada de Rosalía introduce un giro inesperado que amplía la complejidad de la situación. Rosalía irrumpe con una presencia enérgica, decidida y segura, sabiendo exactamente lo que quiere: llevarse a María. Sin embargo, como mujer con secretos, no quiere concesiones sin obtener algo a cambio. Rosalía condiciona su ayuda a que se resuelva primero el enigma sobre la identidad del hijo legítimo de Rafael. Este condicionamiento subraya la importancia que la verdad tiene para ella y para cualquier acuerdo o alianza. Este momento es determinante porque Rosalía se transforma en árbitro entre fuerzas opuestas: por un lado, la urgencia de Bárbara y Luisa por descubrir la verdad; por otro, la sombra de la conspiración que quieren mantener en secreto, personificada por las parteras. El destino de María queda en suspenso, condicionado por el desenlace del misterio sobre el bebé desaparecido. La escena adquiere una aura de tensión familiar donde cada decisión puede tener graves consecuencias para todos los implicados. Desde el punto de vista narrativo, este segmento destaca por cómo incrementa la tensión sin revelar todos los secretos, manteniendo el interés en una intriga que va más allá del enredo romántico o familiar. La forma en que se presentan los personajes, sus motivaciones y temores ofrece una compleja capa que invita a reflexionar sobre el peso de los secretos familiares y su poder para moldear el destino de generaciones. Además, la introducción de Rosalía como fuerza condicionante impulsa el siguiente conflicto. Su exigencia de que se descubra la verdad antes de ayudar no solo avanza la trama, sino que prepara el terreno para futuras revelaciones, prometiendo que el hallazgo del verdadero hijo legítimo de Rafael tendrá profundas implicaciones para todos. En resumen, esta sección fluye entre el diálogo de Bárbara y Luisa, la amenaza y secretismo de Pura y Petra, y la intervención decisiva de Rosalía, creando un entramado de miedo, conspiración y búsqueda incesante de la verdad. La fuerza de estas escenas radica en mostrar cómo el silencio puede ser tan poderoso como la palabra y cómo el temor a la verdad puede ser instrumento de control en relaciones profundas y marcadas por el pasado. Antes de pasar a la siguiente sección, que mostrará los esfuerzos de Rosalía por condicionar su ayuda y la crisis financiera de Rafael, queda claro que el misterio del hijo legítimo y la identidad de María serán el eje que agudizará el drama familiar y social.
La historia entra ahora en un terreno donde secretos y alianzas se cruzan con poder y desesperación, anticipando un choque inminente de intereses y emociones. Rosalía, firme y resuelta, no cede ante las súplicas de Leonor para llevarse a María sin condiciones. Sus demandas son claras. Solo accederá a ayudar a Leonor a huir con ella si se esclarece primero el destino del verdadero hijo de Rafael. Este intercambio revela la tenaz insistencia de Rosalía por descubrir y hacer justicia en torno a la confusión que ha enrarecido la familia y la amenaza que supone para su integridad. Rosalía no es una villana estereotipada, sino alguien impulsada por una mezcla de resentimiento, desconfianza y la necesidad desesperada de recuperar lo que considera justo. Su interés en la identidad del hijo legítimo de Rafael no es un capricho, sino un motivo vital que alimenta un conflicto de secretos familiares latentes con fuerza. Leonor, atrapada en una encrucijada, ve cómo su lealtad y el deseo de proteger a María chocan con la determinación de Rosalía. Su pragmatismo la lleva a aceptar la condición, aunque visiblemente tensa, mostrando dudas y miedo por el impacto que esa verdad podría tener sobre todos. La negociación entre ambas es un delicado juego de equilibrios, donde cada palabra y gesto tienen más peso del aparente, y donde el futuro de María pende de un hilo frágil. Mientras este tira y afloja se desarrolla, la atención cambia abruptamente hacia la casa grande, donde Rafael enfrenta una realidad ineludible, la bancarrota. Su anuncio es solemne. Mezcla resignación con un atisbo de esperanza forzada al afirmar que la crisis será pasajera. Este momento marca un cambio narrativo y agrega una nueva capa de conflicto, centrada en la desesperada lucha por salvar el honor y estabilidad familiar. José Luis, su hijo, recibe la noticia con mezcla de desdén y preocupación. En su actitud y palabras se percibe dificultad para aceptar la realidad y una defensa férrea de la dignidad familiar, incompatible con la humillación de la bancarrota y las alianzas necesarias para salir adelante. La tensión entre Rafael y José Luis es palpable, reflejando discrepancia generacional y visión distinta sobre cómo manejar la decadencia. Rafael ve en negociar con terceros una vía de salvación. José Luis teme que esos pactos destruyan el legado familiar. En este contexto, Dámaso aparece como personaje clave. Socio de Rafael, representa la sombra que amenaza la integridad de la familia a cambio de una supuesta ayuda financiera. La firma del acuerdo entre Rafael y Dámaso no es un acto heroico, sino una jugada desesperada que podría poner en riesgo no solo la dignidad de la casa grande, sino las relaciones y estabilidad emocional. El compromiso legal es simbólico y marca un punto donde el orgullo choca con la necesidad y donde lo ganado puede ser la semilla de otra crisis. Las emociones son agridulces. La urgencia por salvar la casa grande mezcla dolor con esperanza reacia. Rafael afronta su derrota con valentía melancólica, mientras José Luis cultiva resentimiento que apunta a futuros enfrentamientos. Rosalía, distante pero activa, se perfila como catalizadora de verdades ocultas que pueden sacar a la luz más secretos y conflictos. El ambiente está cargado de desconfianza, manipulación y la sensación de que esta calma es la antesala de un vendaval emocional y familiar. La pugna entre intereses familiares, secretos y crisis financiera dibuja un panorama complejo donde ninguna decisión es simple ni sin consecuencias. El diálogo tenso entre Rafael y José Luis revela cómo la caída económica afecta la unidad y honor familiar, mientras la negociación con Dámaso muestra que la solución práctica puede ser peligrosa. Cada personaje actúa desde su convicción y miedo, trazando líneas de un conflicto que trasciende lo privado hacia lo social y moral. Esta tensión prepara el terreno para acontecimientos venideros, donde la lucha por verdad, identidad y estabilidad económica se entrelazará con decisiones morales y afectivas cruciales. La historia avanza, con personajes atados a secretos y aspiraciones, mientras la presión externa de la crisis y demandas de Rosalía ponen en jaque a una familia que se resiste a caer sin pelear. El equilibrio está a punto de romperse y el drama privado toma tintes de tragedia inevitable. En la siguiente sección se mostrarán las consecuencias de estos acuerdos y confrontaciones internas, revelando heridas profundas y generando nuevas tensiones entre quienes creen controlar el destino familiar y quienes están destinados a sufrirlo. En el interior de la casa grande, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva y cargada de incertidumbre. La crisis no solo afectaba las grandes decisiones familiares ni las inesperadas alianzas. También golpeaba los espacios cotidianos, como la cocina, donde Amadeo y Enriqueta sentían en carne propia las consecuencias. La escasez de suministros era notoria, faltaban ingredientes básicos, los utensilios mostraban desgaste,
y el ambiente se enrarecía por el cansancio y la frustración acumulada. Enriqueta, siempre severa pero justa, expresó su preocupación con un tono tajante. Sabía que si la economía de la casa grande se derrumbaba, el personal quedaría a la deriva, sin trabajo ni estabilidad. En medio de esta tensión, Amadeo recibió una noticia estremecedora, una carta de despedida firmada por Francisco, cuyo paradero se desconocía y que parecía haberse ido sin aviso. La misiva, destinada a Martín, despertó una tormenta interna en el joven. La desaparición de Francisco era una sombra ineludible, un vacío difícil de llenar, que comenzaba a resquebrajar los lazos en la cocina y más allá. La emoción dominante era desconcierto y dolor. Amadeo, como encargado y figura paternal, sentía la responsabilidad de mantener la estabilidad, pero la incertidumbre sobre Francisco le hacía dudar de cuánto podría sostener todo. El vínculo entre él y Martín se tensaba, alimentado por confusión y desesperanza. No era un trabajador más desaparecido, sino un joven con futuro y esperanzas que probablemente se extinguían. Mientras tanto, en otro ámbito también afectado por la crisis familiar, Mercedes atravesaba un tormento propio. El rechazo claro y doloroso de Dámaso la sumió en profunda tristeza. Esa negativa abonó en abandono y soledad, que Victoria supo percibir con sensibilidad. La amistad entre ellas se fortalecía en la vulnerabilidad. Victoria no solo consolaba a Mercedes, sino que compartía sus reflexiones sobre el dolor del amor no correspondido. Comentaban la dificultad de entregar el corazón a quien no lo valora y cómo esa entrega puede ser fuerza o quebranto. Era un contrapunto interesante, pues mientras la casa grande sufría problemas financieros y secretos, estas mujeres enfrentaban un conflicto interno igualmente demoledor. Al mismo tiempo, Matilde observaba con creciente preocupación una escena repetida, la relación tensa y casi hostil entre Atanasio y Nicolás. Ambos mantenían una dinámica marcada por la distancia emocional, falta de confianza y frustración oculta en lo profundo. Atanasio había regresado ebrio aquella noche, acompañado de Nicolás, quien expresaba sentirse menospreciado, sobre todo por Matilde. Esta no pudo contener críticas veladas y reproches hacia Atanasio, generando un clima donde nadie salía beneficiado ni escuchado. Nicolás, herido por la indiferencia, oscilaba entre esperanza y resentimiento, sintiendo que sus esfuerzos eran rechazados. La tensión entre ellos no solo reflejaba problemas pasados, sino una amenaza latente de fractura que podía afectar a otros. Este escenario contradictorio y cargado de emociones mostraba que la crisis trascendía lo económico o los secretos familiares, se filtraba a las relaciones, la confianza y vínculos que en tiempos mejores fueron fortalezas. Ahora esa red se desgarraba por presión e incertidumbre. Mientras la cocina luchaba por sobrevivir al colapso, con Amadeo intentando contener la recesión interna y Martín enfrentando la sombra de Francisco, la casa grande respiraba con dificultad. Mercedes y Victoria aportaban otra dimensión al drama, la experiencia dolorosa del amor no correspondido y la necesidad de apoyo, recordando que nadie está solo en el sufrimiento, aunque la esperanza parezca perdida. Finalmente, Matilde y la preocupación por Atanasio y Nicolás abrían la puerta a un nuevo conflicto latente. Este conjunto de situaciones mostraba que la historia avanzaba no solo por caminos económicos o familiares, sino también por hilos emocionales delicados que podrían romperse en cualquier momento, desatando nuevas crisis y confrontaciones. La pregunta era si tendrían coraje para reconstruir lo que se perdía o si la casa grande caería bajo sus contradicciones y dolores. Y justo cuando la tensión parecía crítica, la complicada relación entre Atanasio y Nicolás amenazaba con estallar y abrir heridas nuevas que afectarían no solo a ellos, sino a personajes claves. Quedaba por verse cómo se desarrollaría esta tensión y su impacto en la casa grande. La siguiente sección abordará estas interrogantes y desafíos que enfrentan Matilde, Atanasio y Nicolás, mientras el misterio de los niños robados crece y el secreto sobre el verdadero hijo de María amenaza con salir a la luz. La línea entre verdad y mentira se tensa más que nunca, poniendo en juego el honor y la supervivencia emocional de todos. Matilde estaba visiblemente inquieta aquella tarde al reencontrarse con Atanasio tras lo ocurrido la noche anterior. Él había regresado con evidentes signos de haber bebido en exceso, acompañado de Nicolás, que parecía taciturno y resentido. La atmósfera entre ellos era tensa y Matilde no dudó en encararlo con tono firme pero cargado de preocupación. Atanasio, necesito que seas sincero. ¿Qué pasa entre tú y Nicolás? Él se siente menospreciado, ignorado, pero hay algo más que ustedes no quieren contarme, le dijo Matilde,
buscando en su mirada la verdad oculta. Atanasio, con la garganta seca y un dejo de arrepentimiento, intentó defenderse sin éxito. Admitió las diferencias con Nicolás pero negó malas intenciones. Nicolás, sin embargo, no quiso aguantar más. Entre palabras entrecortadas, expresó que sentía que Matilde no confiaba ni lo valoraba, y que sus intentos de acercamiento se topaban con muros invisibles. Este triángulo emocional expuso una herida antigua que ya no podía ignorarse ni desdeñarse. Matilde, consciente de que su actitud influía en el distanciamiento, mostró angustia. La mezcla de reproches, medias verdades y tristeza tejió un clima confuso que, lejos de resolverse, sembró interrogantes sobre el futuro de esa relación y su efecto en otros vínculos de la casa grande. Paralelamente, en otra parte de la casa, la lucha por la verdad en torno al misterioso robo y sustitución de bebés no daba tregua. Protagonistas eran Luisa, Bárbara y las parteras Pura y Petra, cuyas lealtades seguían siendo clave para revelar o enterrar los secretos. La tensión aumentaba, sobre todo cuando Pura, con tono amenazante, recordó a Luisa que cualquier intromisión podría acarrear denuncias graves. «No juegues con fuego, muchacha», advirtió Pura. «No sabes con qué estás jugando al querer abrir heridas que muchos quieren mantener cerradas». Petra permanecía callada, con en sus ojos el peso del dilema moral que la paralizaba. Cada acercamiento a la verdad completa sobre el hijo legítimo de Adriana la hacía dudar, temiendo las consecuencias de hablar. En medio de ese ambiente de miedo y sospechas, Luisa y Bárbara insistían en que sin esclarecer ese misterio no habría paz, y que para proteger a María y a la familia era necesario enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera. La exigencia de justicia resonaba con fuerza, prometiendo reabrir heridas y desencadenar confrontaciones que pondrían en jaque toda la estructura familiar. Justo cuando esas discusiones estaban en su punto más delicado, la aparición inesperada de Pedrito rompió la tensión en la habitación donde se debatían esos secretos. Su entrada fue abrupta y cargada de significado, sin decir palabra, su sola presencia sembró inquietud palpable. Pedrito entró justo cuando los reproches parecían inminentes. Nadie esperaba su participación y su sola figura activó alarmas, presagiando complicaciones no previstas. ¿Sería un aliado inesperado o un factor que empeoraría la situación? La incertidumbre se instaló, amplificando la desconfianza y el miedo. Esta nueva variable introduce un giro imprevisible en una trama ya llena de sombras y medias verdades. Queda la pregunta de cómo aprovecharán Luisa, Bárbara, Pura, Petra y ahora Pedrito esta dinámica, y si lograrán avanzar hacia la verdad sin que los secretos destruyan más vidas. En definitiva, la convergencia entre conflictos emocionales, sospechas familiares y misterios enterrados crea un ambiente irrespirable, donde nada es lo que parece y cada acción puede desencadenar consecuencias imprevistas. La casa grande, en su esplendor decadente, se convierte en escenario de luchas profundas, donde la paciencia y la verdad corren riesgo de desaparecer bajo la desconfianza y el miedo. Mientras tanto, la complicada relación entre Matilde, Atanasio y Nicolás se tensa. La distancia emocional y la falta de comunicación amenazan con romper vínculos que no solo afectan a ellos, sino al equilibrio social que aportan a la historia. Al combinar esta trama emocional con los secretos sobre los bebés robados, el relato muestra que el verdadero drama va más allá del conflicto simple, radicando en las decisiones que cada uno está dispuesto a tomar ante la verdad o el silencio. Y en medio de esta encrucijada, la inesperada llegada de Pedrito abre una nueva puerta que podría cambiarlo todo. En el próximo episodio veremos cómo esta presencia comienza a desbaratar planes y abre heridas ocultas, especialmente entre Luisa y las parteras, mientras las relaciones en la casa grande se llenan de suspicacia y tensión. La pregunta ya no es si la verdad saldrá, sino quién podrá soportar las consecuencias cuando eso ocurra. El Marqués de Guzmán irrumpe con una propuesta inesperada para Rafael y José Luis, ofreciendo ayuda financiera que aparentemente podría salvar la casa grande de la más inminente bancarrota. Sin embargo, esta oferta llega con fisuras. Detrás de la aparente generosidad se esconden intereses ocultos que alertan a los dos hombres, especialmente a José Luis, quien desde un principio se mostró receloso y protector de la dignidad familiar. La dicotomía entre la desesperada necesidad de Rafael para salvar la propiedad y el orgullo férreo de José Luis marca el tono de una negociación llena de tensión. Rafael, consciente de la gravedad, decide superar su resistencia inicial y accede a reunirse con Dámaso, su socio, para planear cómo integrar al marqués en la familia y en los asuntos financieros. Mientras tanto,
crecen las dudas y sospechas sobre las verdaderas motivaciones del marqués, sembrando desconfianza y miedo en quienes conocen la complicada historia de la propiedad y sus secretos. Esta alianza, aunque necesaria, se siente como un pacto con el diablo, donde cada beneficio podría tener un precio mucho más alto que el dinero. En paralelo, Dámaso prepara con cautela el encuentro con Mercedes, consciente de que sus relaciones personales y comerciales están entrelazadas más de lo que parece. La tensión en su relación, especialmente tras el rechazo de Mercedes, persiste y agrega conflicto emocional, pues no solo buscan fortalecerse ante la crisis económica, sino deben lidiar con heridas y sentimientos a flor de piel. Esta situación complica cualquier intento de colaboración y hace que cada paso sea una danza delicada entre beneficio y vulnerabilidad. En este contexto se profundizan incógnitas sobre el Marqués de Guzmán, que busca realmente con su ayuda. ¿Qué precio oculto impondrá a la Casa Grande y a sus protagonistas? La presencia del Marqués aporta un nuevo ingrediente de misterio y riesgo, consolidando un nivel distinto de enfrentamiento. Su rol no es solo el de benefactor, sino de actor clave que podría inclinar la balanza hacia consecuencias inesperadas y dolorosas. Las relaciones dentro de la Casa Grande se tensan ante estas circunstancias. Rafael está atrapado entre la urgencia de salvar su legado y la amenaza de que esa ayuda llegue encadenada. José Luis encarna la resistencia al sacrificio del honor y respeto familiar, valores que considera superiores al patrimonio material. Este choque da lugar a un enfrentamiento silencioso pero contundente, reflejado en miradas, silencios y gestos cargados de reproche. La alianza con Dámaso y la introducción del marqués en la dinámica familiar y empresarial parecen ofrecer una tabla de salvación momentánea, pero incrementan la incertidumbre y el temor sobre el futuro. Mientras los personajes navegan esta red de intereses ocultos y emociones enfrentadas, la Casa Grande se torna un escenario donde la traición, poder y supervivencia modelan cada decisión. El episodio cierra con un aire de suspenso. Los secretos sin resolver, la fragilidad de las relaciones y las alianzas que apenas comienzan crean un panorama incierto. Nada garantiza que las soluciones financieras no traigan un precio alto, ni que las alianzas forzadas no destruyan más que salven. En este entramado, cada personaje enfrentará no solo a los demás, sino a sus propios miedos y convicciones. Mientras tanto, fuera del alcance de estas decisiones, la figura de Pedrito, cuya irrupción en episodios anteriores desató tensiones, parece esperar al acecho, dispuesto a convertirse en un factor inesperado que podría trastocar el equilibrio logrado. La pregunta ya no es si los secretos y alianzas se mantendrán, sino quién resistirá la tormenta que se avecina en la Casa Grande. Los próximos capítulos prometen revelar los verdaderos rostros de cada personaje y desatar conflictos que cambiarán para siempre el destino de todos.